Historia 1. Soy madre soltera y tengo un hijo de 8 años, Mateo. Cuando pasó esto, él tenía 5 y yo 27. Vivo en una casa que heredé de mis abuelos, en una zona tranquila del pueblo, de esas donde casi todo el mundo es mayor y las calles parecen dormidas incluso en diciembre. Sigo viviendo aquí con Mateo hasta el día de hoy. Era época de Navidad y salí con él a comprar regalos. Pasamos por el centro comercial, entramos a un par de tiendas de ropa y a una ferretería donde compré un detalle para mi papá. Cuando por fin terminamos, llevé a Mateo a McDonald's para premiarlo con hamburguesas y helado. Ya de salida, tomamos la puerta del lado sur, y ahí fue cuando lo vimos. Había un Santa Claus del centro comercial, de pie afuera, saludando a la gente. Nos hizo señas con la mano y soltó las frases típicas, con ese tono cantadito que usan para parecer inofensivos. Luego se arrodilló para quedar a la altura de Mateo y le preguntó qué quería para Navidad. Mi hijo tiró de mi mano para acercarme y yo lo permití porque, a simple vista, parecía el típico Santa amable de temporada. «Quiero una Nintendo Switch», dijo Mateo. Fue casi irónico, porque eso era precisamente lo que yo pensaba comprarle. Santa se rió y sin dejar de mirarme respondió: «Si te portas bien, quizá te toque». Me guiñó un ojo. Yo sonreí, más por educación que por otra cosa. Entonces él se incorporó y empezó a hacerme cumplidos, como si tuviéramos confianza de años. «Mateo, tu mamá es guapísima. ¿Lo sabías?» Mateo soltó una risita sin entender del todo y yo seguí sonriendo tensa, intentando no parecer grosera. Hablamos un par de minutos como dos adultos cualquiera. El caos navideño, las compras, la gente. Él dijo que trabajaba ahí. Yo, cometiendo el error más estúpido del mundo, mencioné lo estresante que era ser madre soltera en Navidad y hasta bromeé con que necesitaba la ayuda de Santa. Su cara cambió apenas un segundo, como si esa frase le abriera una puerta en la cabeza. Luego soltó una broma que al principio quise tomar como inocente. «Mateo, ¿conoces la canción Vi a mamá besando a Santa Claus?» Mi hijo negó con la cabeza. Entonces el hombre se inclinó hacia mí y ofreció su mejilla, insinuando que quería un beso. Iba a darle un piquito inocente sobre la barba falsa, pero cuando me acerqué, giró la cabeza de golpe, intentando atraparme la boca con ese truco viejo de besarte en los labios. Alcancé a echarme hacia atrás justo a tiempo. No fue solo el intento, fue la manera, rápida, invasiva, casi agresiva, como si se creyera con derecho. Sus ojos no tenían nada de alegre. Se quedó mirándome y soltó una risa ronca, una especie de jo, 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 sin calor, sin gracia, como una imitación torcida. «Vámonos, Mateo», dije y me lo llevé de la mano. Mientras nos alejábamos, él gritó: «¡Feliz Navidad!», con una voz que se me clavó en la nuca. Fue lo último que le oí decir. Ya en el coche, al pasar por la parte trasera del centro comercial, miré hacia la entrada, y él ya no estaba ahí. No sé por qué ese detalle me pareció importante, pero lo descarté, como se descarta todo lo incómodo cuando una quiere creer que exagera. Llegamos a casa. Metí las bolsas, cerré y eché llave. Mateo y yo nos sentamos a ver una película navideña. Intenté recuperar esa sensación cálida, normal, de hogar. Pero no duró. Sonó el timbre. Nadie iba a venir, y ya era tarde para vendedores o visitas. Le dije a Mateo que siguiera viendo la película y me acerqué a la puerta. Sin abrir, pregunté: «¿Quién es?». Del otro lado, una voz de hombre respondió casi cantando: «Soy Santa». Sentí que el estómago se me caía al suelo. Tragué saliva y contesté en voz baja, contenida: «Si eres el Santa del centro comercial, vete, ahora, o llamo a la policía». Él habló como si fuéramos cómplices. «Se te cayó algo de la bolsa, señorita. Solo quiero devolvértelo». «¿Qué se me cayó?», pregunté, sin mover el pestillo. «No lo sé, no quiero ser metiche, pero si abres te lo paso». La forma en que dijo «si abres» me erizó la piel. Repetí que se fuera. No discutí más. Me fui temblando hacia donde estaba Mateo, tratando de sonreírle sin lograrlo. Mi cabeza ya no estaba con la película. Tenía una sensación enferma, pesada,
como si algo sucio se hubiera metido en mi casa sin pedir permiso. Decidí llamar a la administración del centro comercial para reportarlo. La persona que me contestó dijo algo que me dejó helada. Allí no contrataban oficialmente santas, que si alguien se vestía así afuera, era por su cuenta. Con esa sola frase, mi casa se sintió distinta, más frágil, más expuesta. Volví con Mateo, pero no podía dejar de pensar en cómo ese hombre había llegado hasta mi puerta. A los pocos minutos inventé una excusa, fui a la cocina y me quedé fuera del alcance del televisor. Levanté con cuidado las persianas de la ventana. No vi nada. La luz de la cocina reflejaba el vidrio y afuera era una oscuridad compacta, total. Pero entonces lo oí. Un hombre, en algún punto del exterior, soltó un jo, 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 arrastrado, como si supiera exactamente dónde estaba yo, pegada a esa ventana. En ese momento ya no intenté ser racional. Llamé a la policía y reporté que un hombre vestido de santa me había seguido hasta mi casa. Les dije que mi hijo estaba adentro viendo una película y que no quería asustarlo. Cuando los agentes llegaron, hablé con ellos fuera. Tomaron el reporte y se marcharon. Esa noche dormí a ratos, con el cuerpo tenso, escuchando cada crujido como si fuera una mano en la perilla. Unas noches después, el timbre sonó otra vez, a una hora parecida, quizá incluso más tarde. Esa noche, Mateo ya estaba dormido. Yo estaba sola en la sala viendo un programa y cuando escuché el timbre apagué el televisor sin pensarlo. Subí a mi cuarto, que está junto al de mi hijo, y me encerré ahí. El timbre no volvió a sonar, pero yo tampoco bajé. Me quedé sentada en la cama, con el celular en la mano, esperando el siguiente golpe. Al día siguiente, al salir, vi una hoja pegada con cinta en la puerta principal. Estaba impresa, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de sentarse frente a una computadora para redactar aquello con calma. Decía, más o menos, voy a ser directo. Seguro ya adivinas quién soy. No quise asustarte la otra noche. Tuve un turno larguísimo, y cuando una mujer bonita te habla después de pasarte 6 horas fingiendo ser santa, las hormonas se descontrolan. Tú y tu hijo son lo más tierno que he visto, y me encantaría ser parte de tu familia algún día. No puedes fingir que no sentiste la conexión cuando hablamos. Ya sé dónde vives. Ahora solo me falta tu número. Escríbeme cuando quieras y quizá podamos planear algo. Perdón, sé que suena raro o demasiado, pero yo soy de los que si ven algo que les gusta van por ello. Felices fiestas. Si no hablamos pronto, aquí está mi número. Ate. Teo. Quise arrugar la hoja y tirarla, como si eso borrara su existencia. En vez de eso, le tomé una foto, llamé otra vez a la policía y se la entregué. El papel tenía su número y al menos eso era un hilo del que podían tirar. Me dijeron que me llamaría alguien cuando tomaran medidas. El lunes siguiente recibí la llamada de un hombre que asumí era detective. Me aseguró que ese sujeto no volvería a contactarme y que, si lo hacía, lo reportará de inmediato. Nunca volví a saber de él. No sé qué le dijeron ni qué tan cerca estuvo de volver. Solo sé que, desde entonces, cada Navidad tiene un borde helado, como si detrás de las luces y los villancicos siguiera respirando algo que aprendió mi dirección. Y aún así, no te confíes, porque lo que viene ahora es otra historia. Historia 2. Esta historia es corta, pero me dejó una cicatriz que todavía siento. Pasó en mi infancia. Crecí en una casa de clase media en las afueras, y mi hermana y yo éramos fanáticos de la Navidad. Yo debía tener unos 6 años, porque acabábamos de mudarnos a una casa nueva. Es uno de mis recuerdos más antiguos, y lo tengo grabado con una claridad desagradable, precisamente por lo fuerte que fue. En Nochebuena siempre me costaba dormir por la emoción. Me quedaba despierto hasta tarde jugando videojuegos en mi cuarto, en una televisión vieja de esas enormes. Jugaba hasta que el cansancio me tumbaba. Esa noche estaba con un juego de Star Wars para PlayStation 1, y cuando me dieron ganas de ir al baño, bajé el volumen y salí de puntillas. Sabía que mi mamá se enojaría si me oía rondando por la casa en plena Nochebuena. Fui al baño de arriba y al terminar, regresé igual de silencioso hacia mi cuarto. Y entonces escuché un sonido abajo,
un roce insistente, como si algo estuviera moviéndose entre las ramas del árbol. Mi primer pensamiento fue el que cualquier niño querría tener: Santa. Empecé a bajar las escaleras despacio, con el corazón golpeándome de emoción y miedo al mismo tiempo. Cuando llegué al último escalón, el ruido de las agujas del pino moviéndose era más fuerte. Me asomé apenas desde la pared de la escalera hacia la sala. No había luces encendidas. Solo vi el haz de una linterna, y, detrás del árbol, distinguí las piernas de alguien agachado. En el piso había una bolsa negra abierta. Entonces, ese hombre salió de detrás del árbol y me miró. Se llevó el dedo índice a los labios, pidiéndome silencio, y movió la boca como si estuviera chistando. Después susurró: «Sí, soy Santa». Yo ya era lo bastante grande para saber que eso no era Santa. No se parecía a ninguna imagen amable que yo conociera. Me entró un pánico puro, automático. Empecé a gritar llamando a mis papás con todas mis fuerzas. El hombre se alteró. Lo vi dudar un instante, como si estuviera decidiendo si llevarse la bolsa llena o salir corriendo. Al final huyó hacia la puerta principal. No recuerdo si tuvo que abrirla o si ya estaba sin llave. Solo recuerdo la forma en que desapareció, tragado por la noche, mientras yo seguía gritando. Unos segundos después, mis padres bajaron a toda prisa. Yo repetía que había un hombre en la casa, y la bolsa negra en el suelo, llena de nuestros regalos, lo confirmaba. Ahí mi memoria se vuelve borrosa, así que años después le pregunté a mis papás qué pasó. Mi padre me dijo que salió en pantuflas y corrió por la calle como un loco, dispuesto a matar a quien fuera. Lo peor fue descubrir el contenido de esa bolsa. No solo había intentado llevarse regalos, había arrancado del árbol la mitad de los adornos, esos que guardan historias, los que no se reemplazan con dinero. ¿Qué clase de persona enferma roba adornos navideños con valor sentimental? Según mi papá, el hombre entró por la puerta trasera, forzándola con una palanca. La madera quedó astillada y marcada. Una casa a unas cuadras también fue víctima esa misma noche y salió en las noticias. Era el mismo tipo sin duda. No recuerdo mucho de cuando tenía 6 años, pero esa escena sigue viva en mi cabeza, como si no hubieran pasado décadas, como si en cualquier momento fuera a escuchar de nuevo el susurro y a ver el haz de la linterna temblando junto al árbol. Respira hondo. Lo anterior fue horrible, sí, pero la siguiente historia demuestra que el monstruo no siempre entra disfrazado. A veces vive pared con pared, y tú ni siquiera lo notas. Historia 3. Fue en diciembre de 2020. Mi prometida, Camila, y yo habíamos comprado una casa hacía unos años. Pequeña, bonita, en un barrio decente, de esos donde uno piensa en criar una familia. Por eso, lo que pasó ese diciembre me resultó todavía más repugnante. Conocíamos a todos los vecinos, los dos de al lado y los más cercanos de enfrente. Todos eran amables, al menos de cara. Pero la verdad es que nunca sabes qué esconde alguien cuando cierra la puerta. El vecino de la derecha, Pablo, siempre me pareció correcto. Hablábamos poco. Lo veía casi todos los días, saliendo o llegando. Supongo que del trabajo, aunque jamás supe a qué se dedicaba. Hubo una semana en la que no lo vi, y su coche no se movió del garaje. Eso por sí solo no era una alarma. A veces la gente se enferma, se va de viaje o simplemente no sale. Ya casi todos tenían luces navideñas colgadas. Me llamó la atención que Pablo, un hombre soltero de 40 y tantos, hubiera decorado su fachada. Me pareció hasta bonito. Yo, en cambio, iba tarde. Una noche salí por fin a poner mis luces y adornos, y fue entonces cuando noté algo raro. Las luces de Pablo empezaron a parpadear como locas. No era una tira fallando. Era todo el conjunto, como si la casa entera tartamudeara. Pensé en un cable suelto, un fallo eléctrico, cualquier explicación simple. Pero al día siguiente, cuando salí a trabajar cerca de las 10, el coche seguía ahí, y todas las persianas de su casa estaban bajadas. Al regresar, las persianas seguían cerradas, pero las luces navideñas estaban encendidas. Si estaban prendidas, alguien tenía que estar allí. Bromeé con Camila diciendo que Pablo debía estar hibernando.
Esa noche, Camila entró y me dijo que las luces otra vez estaban actuando raro. Salí y vi lo mismo. Un parpadeo errático, sucio, como si no fuera un efecto programado, sino un fallo desesperado. Me nació ir a tocarle la puerta, avisarle y, de paso, ver si estaba bien. Golpeé. No hubo respuesta. Toqué el timbre. Nada. Las persianas cerradas no dejaban ver si había luz adentro. Toqué una vez más y, al fin, la puerta se abrió. Pablo me saludó con una expresión extraña, apagada. Le comenté lo de las luces, y justo entonces me di cuenta de que ya no parpadeaban. Se habían quedado fijas como si nada hubiera pasado. Le juré que no me lo inventaba. Él dijo que no se había dado cuenta y me dio las gracias. Le pregunté si estaba bien, porque no lo había visto en días. Contestó que se sentía enfermo, algo resfriado, pero hablaba raro, como si cada palabra le costara. Y entonces escuché un sonido adentro. Al principio pensé que era mi imaginación, el tipo de cosa que el cerebro fabrica cuando ya estás inquieto. Pero no. Era un grito, la voz de un niño, desesperada, pidiendo ayuda. Pablo no tenía hijos. Estuve a punto de preguntarle si lo había oído, pero algo en mí me lo impidió. Una alerta primitiva. Me despedí, forcé una sonrisa y regresé a mi casa con el corazón acelerado. En cuanto entré, le dije a Camila: «Llama a la policía, ya. Creo que Pablo tiene un niño ahí adentro». Ella me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Qué dijiste?» «Creo que secuestró a un niño». No esperé más. Llamé yo mismo y expliqué que había escuchado a un menor gritando dentro de la casa de un vecino que no tenía hijos y que no había salido en 1 o 2 semanas. Pedí mantener mi llamada anónima, aunque sabía que Pablo no sería tan tonto como para no atar cabos. La policía llegó y entró a la casa de Pablo. Cuando supe lo que encontraron, me dieron ganas de vomitar. Había un niño encerrado en el sótano. Llevaba 4 días ahí. Lo habían secuestrado en otro pueblo. Y entonces entendí lo de las luces. El niño era increíblemente listo. De algún modo, desde el sótano, encontró la manera de hacer que las luces navideñas parpadearan como señal, como un grito silencioso hacia el exterior. Probablemente lo hacía cada vez que veía pasar a alguien por una de esas ventanas pequeñas del subsuelo. Y cuando yo estuve en la puerta, supongo que entendió que esa era su oportunidad. Lo reunieron con su familia. No quiero saber qué le hicieron ni cuánto le robaron por dentro. Solo espero que logre vivir una vida normal algún día. En cuanto a Pablo, con un crimen así, no va a salir de prisión en mucho tiempo. Y cuando creas que ya lo has escuchado todo, recuerda esto. No siempre es la calle la que da miedo. A veces, el horror se esconde bajo tus pies, respirando en silencio, esperando a que apagues la luz. Historia 4. Un fin de semana me quedé solo en casa, así que mi novia, Valeria, vino a pasar esos días conmigo. Era mediados de diciembre y todo estaba empapado de Navidad, luces, películas, ese aire de fiesta que intenta tapar el frío. Valeria quería ver películas navideñas, así que pedimos comida, abrimos vino y nos sentamos junto al árbol en la sala. Empezamos con El Expreso Polar y luego pusimos Elf. A mitad de la noche se nos acabó el vino y decidí caminar hasta la tienda de licores de la esquina para comprar más. No me tomaría ni 10 minutos. Era sábado y cerraban tarde. El cajero de siempre estaba trabajando y, como siempre, me quedé atrapado en una conversación con él. Mientras hablábamos, sentí el celular vibrar en el bolsillo. Miré la pantalla. Valeria. Interrumpí al cajero un segundo y contesté. Su voz sonaba tensa, nerviosa. Estoy escuchando ruidos abajo, debajo de la sala. Eso significaba el hueco bajo la casa, el espacio de arrastre. No pasa nada, le dije. Ahí no hay nada. Quédate en la llamada hasta que regreses, pidió. Volví caminando rápido, y cuando llegué, ella seguía en el sofá con la película puesta, aunque se notaba que no estaba mirando. Me dijo que había estado escuchando atentamente. Le pregunté si había oído algo más. Dijo que no, pero insistió. ¿Y si hay un animal ahí abajo? No puede ser, respondí. No hay entradas desde afuera.
Abrí la botella nueva y tratamos de seguir con la película. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ambos lo escucháramos. Un golpe seco, sordo, justo debajo de nosotros. Nos miramos. Valeria tenía razón. Había algo ahí abajo. Pausé la película. Fui al closet donde está la puerta de acceso. Agarré una linterna y la abrí. Bajé con cuidado al espacio de arrastre. Desde la entrada hice un barrido rápido con la luz. Había un montón de cajas, tantas que cualquier cosa pequeña podía esconderse sin problema. El olor me pegó en la cara. Olor a orina. Eso confirmó que algo había estado ahí, fuera lo que fuera. Yo no soy exterminador ni técnico de control de plagas. No podía hacer gran cosa. Le escribí a mi familia en el chat. Le dije a mi papá que al día siguiente llamara a control de plagas e intenté subir. Entonces, desde el otro lado del espacio de arrastre, algo se movió. No sé qué fue. Solo sé que escuché el desplazamiento, el roce de algo contra cajas y polvo, y me imaginé una criatura lanzándose hacia mí. Subí casi corriendo, cerré la puerta y la aseguré. Regresamos a la sala, sin saber qué más hacer, y terminamos de ver la película con la sensación de que el piso ya no era solo piso. Cuando acabó Elf, nos fuimos a mi cuarto y, con el cansancio y el vino, terminamos durmiéndonos. Me desperté en plena madrugada con unas ganas insoportables de orinar y un dolor de cabeza punzante. Me incorporé. Todavía aturdido, abrí la puerta del cuarto y miré el pasillo oscuro. Al fondo vi una silueta. Una figura humana, quieta, recortada en la oscuridad, como si la noche la hubiera vomitado ahí. Se me congeló la garganta. Estuve a punto de gritar, pero el instinto fue más rápido. Cerré la puerta despacio y eché llave. Afuera se oyeron pasos acercándose. Luego la perilla giró. Alguien intentó abrir. Y entonces, pegado a la madera, una voz profunda y áspera dijo: «Hola». Valeria se incorporó de golpe y empezó a gritar. Yo quería calmarla, pero estaba igual o más aterrado que ella. Oí cómo los pasos se alejaban del cuarto y marqué al 911 con manos temblorosas. Esperar a la policía se sintió eterno, como si el tiempo se hubiera espesado. Cuando por fin llegaron y revisaron la casa, no había nadie. La persona que entró se había ido, silenciosa, sin dejar rastro, salvo uno. El olor en el espacio de arrastre no había sido mi imaginación. Había un charco de orina ahí abajo, un charco humano. Y eso era lo más inquietante de todo, porque sugería que ese tipo llevaba un buen rato oculto, esperando, escuchándonos arriba como si fuéramos parte de su noche. Probablemente era un indigente, un ocupante clandestino. Pero saberlo no lo hacía menos horrible. Mi familia ni siquiera me creyó al principio. Yo, en cambio, aprendí la lección para siempre. Desde esa noche, jamás volví a olvidar poner la llave. Si estas historias te dejaron inquieto cuando miras hacia la oscuridad, deja tu like. Suscríbete si te atreves a seguir escuchando relatos que se quedan pegados en la cabeza cuando apagas la luz. Y escribe en los comentarios si alguno te heló la sangre, qué habrías hecho en su lugar, o si alguna vez sentiste que algo te observaba desde donde nadie debería estar.